vinieron los vientos sobre la casa del hombre que edificó la casa sobre la roca, la casa permaneció de pie. Quiero que entiendan lo siguiente: ambos hombres tenían la oportunidad de edificar. Ambos hombres quizás estuvieron expuestos a la misma palabra, pero tuvieron resultados distintos, porque esto es un asunto del corazón. ¿Por qué razón? Porque una cosa es lo que tú escuchas, otra cosa es lo que a ti se te revela. Una cosa es lo que tú oyes, otra cosa es lo que a ti se te revela. Hay gente que oye la palabra, pero pocos escuchan la palabra. Hay gente que oír no es lo mismo que escuchar. Oír es apreciar cualquier sonido, pero escuchar es cuando el sonido captura tu atención. Escúchame bien. Oír es cuando tú puedes apreciar cualquier sonido, pero escuchar es cuando el sonido está capturando tu atención. Hay mucha gente que oye la palabra, pero pocos la escuchan. ¿Cómo yo sé diferenciar una cosa de la otra? Cuando el que la oye simplemente se queda gravitando en los aires, pero el que la escucha la recibe en su corazón y tiene un efecto transformador en su vida. Por eso la Biblia nos enseña que más allá de ser oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores de la misma. La diferencia es que el que oye simplemente aprecia el sonido, pero el que le escucha la pone por obra, porque el que hace y acciona la palabra es aquel al cual la palabra se le revela. Ay, 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 ay. En esta historia vemos que había un Eliseo caminando con un Elías. Óiganme, óiganme, óiganme todo el mundo. Había un Eliseo, había un Elías que estaban caminando, y Elías estaba entendiendo que ya su tiempo estaba pasando. Elías estaba entendiendo que ya su momento, que ya su tiempo estaba terminando, y él estaba poniendo a prueba el corazón de Eliseo. ¿Por qué razón? Porque Eliseo iba a ser su sucesor. Eliseo iba a ser transicionado. Diga conmigo, transicionado. Todos los que estamos aquí, Dios quiere transicionarnos. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. Dios quiere llevarnos a tener nuevas experiencias en su presencia. Dios quiere llevarnos a tener nuevas experiencias ministeriales. Dios quiere que nosotros profundicemos en la palabra. Pero hay un detalle. Antes de yo poder experimentar, abuela, una nueva temporada, voy a ser probado. Eliseo estaba a punto de transicionar. Si hay gente en esta mañana, en este lugar que me está escuchando, que están atravesando cualquier proceso, déjame decirte, estás a punto de transicionar. No, solamente 3 personas lo creyeron. Si estás siendo procesado en algún área de tu vida, estás a punto de transicionar. Pero corazón que no es confrontado, corazón que no puede ser transicionado. Corazón que no es confrontado, corazón que no puede ser transicionado. Y Dios estaba confrontando el corazón de Eliseo por medio de su padre espiritual Elías. Dios lo estaba procesando. Porque antes de Dios entregarte algo, Moisés, antes de Dios entregarte lo que tú estás esperando, o lo que tú has estado pidiéndole a Dios, o lo que Dios a ti te ha hablado, primero vas a ser confrontado. Ya había un plan en el cielo y en la eternidad que decía que Eliseo iba a ser el sucesor. Ya Dios planificó desde la eternidad lo que tenía para ti. Por eso, Mili, es que vienen los procesos. Porque ya Dios sabe lo que va a suceder mañana. Y ya Dios sabe que nosotros vamos a alcanzar lo que Él nos ha prometido. Y ya Dios sabe que Él tiene preparado cosas nuevas y cosas poderosas. Pero hasta que nuestro corazón
no sea confrontado y no seamos procesados, no podemos pasar a un próximo nivel. Nota lo siguiente, y los que toman nota, la gente que toma nota, apunten esto. Lo primero que podemos discernir en esta historia es que Elías estaba confrontando el corazón de Eliseo y estaba marcando un camino. ¿Sabe por qué estaba marcando un camino? Porque mientras Elías estaba caminando, donde fue al Gilgal, donde fue a Betel, donde fue a Jericó y a diferentes lugares, mientras Elías caminaba, Elías estaba marcando el camino que Eliseo debía tomar. Dios nunca te va a hacer pasar por lugares que ya de antemano Él no haya preparado para ti. Dios estaba trazando el camino y Dios estaba procesando a Eliseo para ver si Eliseo tenía la facultad de caminar por el camino que Elías estaba trazando. El primer reto que nosotros tenemos para luego ser transicionados y llevados a lo que Dios tiene es que debemos, número uno, descubrir cuál es el camino. Lo primero que tenemos que descubrir es cuál es el camino. Y la Biblia nos responde cuál es el camino. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de ¿quién? Del camino. Entonces quiere decir, la Biblia dice, cuando Isaías estaba profetizando, Isaías en un momento dado dijo: he aquí que Jehová abrirá camino en el desierto y ríos en el sequedal. Ya Isaías estaba diciendo cuál era el camino. El camino se formó ¿dónde? En el desierto. ¿Sabe por qué? Porque saliendo en el desierto fue donde Jesús se encontró con Juan el Bautista, donde fue bautizado para luego llegar a su ministerio. Desde el desierto se viene anunciando cuál es el camino. Por eso cuando Dios te está transicionando, por eso cuando Dios tiene cosas grandes para ti, aún el desierto representa un camino el cual vas a atravesar, y Dios abrirá ríos y abrirá pozos en el desierto. Porque no se trata del lugar, se trata del camino que estás caminando, valga la redundancia de la palabra. Lo primero que tenemos que aprender a descubrir es cuál es el camino y analizar si verdaderamente estamos caminando por el sendero correcto. Tenemos que autoexaminarnos diariamente si estamos caminando no solamente en el camino correcto, sino tenemos que examinarnos si estamos caminando de la manera correcta. Porque hay gente que no está en el camino. Hay otros que están en el camino, pero no de la manera correcta. Entonces Dios no aspira a que nosotros solamente descubramos cuál es el camino, sino que Dios aspira también a que nosotros caminemos de la manera correcta, pensemos de la forma correcta, actuemos de la manera correcta, hablemos de la manera correcta, que todo lo que hagamos sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Pero nota lo siguiente, hay algo que es bien importante que yo quiero resaltar en esta historia. Una de las cosas a las cuales te vas a enfrentar en el camino es a lo siguiente: prepárate para cuando estés caminando ganarte el desprecio del infierno y de la gente. Ay, 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 ay. Que no te preocupe la gente que se va. Que no te preocupe la gente que te deja de hablar. Que no te preocupe la gente que te da la espalda. Hay gente que te va a dejar de hablar y tú no sabes ni por qué. Hay gente que se va a enchismar contigo y tú no sabes qué le pasó. Hay gente que se va a molestar contigo y tú nunca le has hecho nada. Porque simple y sencillamente hay gente que son parte de un propósito, pero hay gente que no son parte de tu destino. Están en tu vida por un tiempo, luego se tienen que ir. Porque hay gente que te va a acompañar hasta la falda del monte Oreb, del monte Moriah, pero no van a subir contigo a llevar sacrificio.
Hay gente en el camino que te va a despreciar. Hay gente en el camino que te va a rechazar. Pero diga conmigo, esto no es personal. Esto no es personal. Esto no es personal. Simple y sencillamente hay gente que se te va a levantar en contra. No por lo que tú eres, sino por lo que tú cargas. Porque cuando tú estás consciente de lo que tú cargas, el infierno sabe que tú eres una amenaza. Y todo lo que represente al infierno en tu vida se va a sentir amenazado por ti. Por esa razón, te lo pruebo por la Biblia. Por esa razón, cuando en Egipto el faraón supo que se iba a levantar un libertador, cuando faraón supo que se levantaría un libertador de Israel, dame un poquito de volumen. Cuando faraón se enteró, él dijo: hay que matar a todos los niños. Hay que matarlos a todos. Los niños no le habían hecho nada a Faraón, pero Faraón se sentía amenazado. Lo mismo pasó muchos años después para los tiempos de Herodes. Cuando Herodes se enteró que se levantaría un libertador, Herodes levantó un edicto de muerte contra todos los niños. Por eso hay algo que tú tienes que entender, y esto no todo el mundo lo recibe. Cuando tú cargas un destino y un depósito del cielo, tú naces con una amenaza de muerte del mismo infierno. Desde el vientre de tu madre no te puede sorprender que Satanás se te haya levantado en tu contra. Porque el día en que Satanás supo que tú ibas a nacer, él no vio a María, él no vio a Carla, él no vio a Yasmin. Cuando Satanás se enteró que tú ibas a nacer, Satanás lo que decía era: ahí van a ser otro propósito de Dios más sobre la tierra. Por eso hay que matarlo. Si lo logro matar en el vientre, es un propósito que voy a matar. Si lo logro matar en su niñez, es un propósito que voy a lograr asesinar. Por eso es que hay tantos niños que mueren. Y por eso es que el diablo se ha levantado en contra de la figura de la mujer. Porque o mato al niño o mato el canal por el cual viene el niño. Hello. Satanás va a buscar la manera de romper y destruir propósitos. Pero cuando tú estás en el camino, Moisés, cuando tú estás en el camino, van a venir los vientos contrarios, van a venir las voces contrarias, y nada te va a mover. Nada te va a mover. Punto importante: nunca te puedes sorprender que aún el enemigo utilice los mismos de tu casa. Muchas veces nosotros nos enfocamos y nos cuidamos de la gente incorrecta. Y hay veces que el enemigo va a utilizar es al de adentro. Porque fíjate que en un momento dado, mientras Eliseo caminaba con Elías, cuando iba camino a Gilgal, cuando iba camino a Betel, cuando iba camino a Jericó, la Biblia dice que no fueron santeros. La Biblia no dice que fueron satanistas. La Biblia no dice que fueron Babalao, ni Palomayombe, ni el diablo. La Biblia dice que fueron otros profetas que estaban tratando de desenfocar al profeta Eliseo. ¿Para qué lo sigues si a él lo van a quitar de ti? ¿Para qué sigues con él si él va a morir? ¿Para qué lo sigues? Deja de seguirlo. Y yo me imagino que los profetas, la Biblia no lo dice, pero si fueran estos tiempos, esos profetas le estuvieran diciendo a Eliseo: olvídate de eso, Elías ya está viejo, déjalo que se muera, monta tu propio kiosco, monta tu propia iglesia, olvídate de eso, que no lo honres nada si él está viejo y se va a morir. Porque una de las cosas que el enemigo busca poner en el corazón de la gente es la deshonra y la deslealtad. A mí no me gusta hablar de estos temas porque estos temas han estado bien prostituidos por ahí.
Pero tengo que ser responsable y tengo que hablártelo. La falta de honra y la falta de lealtad ha creado una generación sin resistencia. Una generación de microondas que todo lo quieren fácil y rápido, y cuando no me gusta lo cambio. Cuando no me gusta, cuando el pastor predica, me cambio de iglesia. Cuando no me gusta lo que el apóstol hace, me cambio de cobertura. Cuando no me gusta, hello. Y aquí la Biblia está hablando de un código de honra en la vida de Eliseo que iba por encima de lo que podía aparentar que le gustaba. Porque en todas las veces que Eliseo le decía a Elías, yo te voy a seguir, Elías le decía, quédate aquí, déjame en paz. Y Eliseo le decía, vive Jehová y vive mi alma, que yo te voy a seguir y te voy a honrar hasta lo último de tu vida. Y Elías decía, pero vas a seguir detrás de mí. Si a mí están a punto de... Yo me lo imagino, la Biblia no relata toda la historia, pero yo me imagino esas conversaciones profundas. Hijo, pero es que a mí me van a llevar. Ya el tiempo terminó. Ya mi momento de gloria pasó. Ya mi tiempo se terminó, hijo, pero ¿para qué me sigue? Y Eliseo le decía, yo te voy a honrar y te voy a seguir hasta lo último de tus días. Porque cuando a ti se te revela la honra, tú honras aunque no aparenta tener ningún beneficio. Tú honras a tus padres aunque tus padres a veces no sean fáciles. Padres, tú honras a tus hijos aunque tus hijos a veces tú quieras meter una patada. Sí, porque la gente habla de que honra a tu padre, pero hay padres que no son fáciles. Hello. No te hagas, porque tú tampoco eres fácil. Tú te quejas de tus hijos, pero ¿y tú qué? ¿Qué pasa, Yami? Sí, porque es así. Entonces la honra no es unilateral. Tenemos que entender que la honra es bilateral. La honra tiene todas las direcciones. Yo honro hacia arriba, pero también de arriba yo recibo honra. Por eso a los que son hijos espirituales yo los honro como ellos me honran a mí. Y ellos lo saben. Porque la honra no es un beneficio. La honra es un código y un estilo de vida. Porque al que se le revela la honra, honra desde al gobernador como hasta el indigente. El que se le revela la honra, honra al indigente de la luz como honra al abogado y honra al juez y honra al fiscal. Porque lo mismo que vale, como decimos a veces, el tecato, lo mismo que vale el tecato, vale el gobernador. Precio de sangre. Entonces, el enemigo ha levantado en esta generación una falta de honra y una falta de lealtad. Te honro mientras. Y eso no solamente aplica en las familias, aplica en los matrimonios. Honro a mi esposo y honro a mi esposa mientras no le apesten los pies. Honro a mi esposo, honro a mi esposa mientras yo esté contento o esté contenta. Y el día que yo no esté contento o esté contenta, simple y sencillamente cambio de marido, cambio de esposa. Porque esa es la generación que se ha levantado en este tiempo, en el 2023. Y si usted no lo ha visto, vea las noticias y ve el Facebook y conozca a la gente por ahí. Para que usted sepa, usted sabe de lo que yo estoy hablando. No se haga. Porque mínimo usted conoce a alguien que no sabe lo que es honra. No honran ni a la madre que los parió. Lucha. Entonces el enemigo estaba buscando la manera de desenfocar el corazón de Eliseo. Y mira qué cosa, que no utilizó a gente de afuera, utilizó a otros profetas para decirle, oye, no siga. No siga. Hago un paréntesis, usted tiene que tener cuidado de las voces que usted está escuchando. Usted tiene que tener mucho cuidado de las voces que usted escucha. Usted tiene que tener mucho cuidado. Una vez yo pensaba que palabra era palabra, no importando de dónde viniera.
hasta que a mí se me reveló lo que era la impartición. Porque no es lo que la gente te habla, es lo que la gente te imparte. La gente te habla desde el conocimiento, pero te imparte desde lo que carga. Y hay gente que en su corazón lo que tienen es rebelión, división y contienda, y eso es lo que te van a impartir. Ojo con eso. Ahora tenemos un chorro de profetas por ahí que ahora están por inbox y buscando la manera de una obra del diablo, lo que se está moviendo en todas las esquinas ahora, que yo digo, pero ¿cómo es posible que el cuerpo se esté lacerando el mismo? Usted tenga cuidado. Se supone que, yo no soy de decir estas cosas, pero se lo voy a decir. Usted se supone que cuando alguien de afuera le da una profecía, usted me la traiga, porque si yo soy su pastor, esa palabra tiene que pasar por el filtro de esta casa. Pastor, aquella persona me profetizó esto, ¿qué usted cree? Porque yo lo hago. Y yo nunca voy a pedir que alguien haga lo que yo no hago. Porque a mí Dios nunca me va a pedir que haga lo que Él no ha hecho. Y tengo testigos, porque la última vez que lo hice, Rafael estaba de testigo. Donde a mí se me dio una palabra, un apóstol me dio una palabra profética. Y fui donde mi apóstol, mi pastor, mi mentor por los pasados años. Y me senté con él, le dije, ¿qué usted cree de esta palabra? Y él me dijo, esto es así, esto es así y esto es así. Si él es mi autoridad espiritual, la que Dios me delegó, me dice no es, pues no es. Aunque se escuche bonito. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te asignó a un lugar y te asignó a una casa, Dios va a revelar cuáles son los detalles que tú necesitas para ese lugar, para alimentar tu vida. Tenga cuidado, porque lo que muchas veces un pastor construye, un profeta del diablo en un segundo lo destruye. Y estoy viendo matrimonios quebrantarse por culpa de disque profetas del diablo. Matrimonios romperse. Familias destruirse por profetas irresponsables que vienen de otros países, vienen de Estados Unidos a hacer daño aquí para después irse como si nada. Y después nosotros, los pastores de Puerto Rico, tenemos que recoger el embarre que hacen. Lo tenía que sacar. Pero estamos viviendo unos tiempos que son bien alarmantes. La Biblia dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír. Pero ten mucho cuidado a la fuente que tú escuchas. El que me conoce sabe que yo nunca, en mis años que llevo pastoreando y mentoreando, nunca le he prohibido a nadie visitar otras iglesias, visitar otras actividades, ir a otros lugares. Pero si usted es maduro, usted tiene cuidado donde usted se sienta a comer, porque usted no debe sentarse en la casa de todo el mundo. Porque no todo el mundo el que te sienta en su mesa es porque te ama. No todo el mundo el que te sienta en su mesa no es porque te ama. Hay gente que dicen que te dan la palmadita en el hombro, pero no te aman. O te aman hasta que te ven profetizar. O te aman hasta que te ven fluir. O te aman hasta que ven lo que Dios está haciendo a través de ti. Ese día comienzan a odiarte. O al revés, no te aman hasta que te ven fluir. Entonces cuando te ven fluir dicen, yo siempre creí en ti, embustero, dijo el diablo. Nunca creíste. Y ahora que le ves el hocico al perro, ¿sabe qué es perro? Hocico, dije. Entonces tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo va a utilizar gente de adentro. Ojo con esto, no es para que tú rechaces a la gente, pero ten cuidado de las voces que tú estás escuchando. Hay gente que tú tienes que simple y sencillamente mandarlos a callar. Simple y sencillamente, cada vez que esta gente le decían a Eliseo, ¿para qué tú lo estás siguiendo si ese hombre va a morir? Eliseo les decían, cállate la boca. Porque aquel que tiene identidad y conoce lo que está haciendo y sabe lo que está haciendo, no tiene que esperar que otra gente esté hablándole y esté diciéndole cualquier pamplina para tratar de traer distracción. El enemigo es experto en tratar de traer distracción a la gente que está en el camino y que va hacia lo prometido de Dios. Este es el tiempo, estamos viviendo tiempos cruciales, amada iglesia. No es tiempo de entretenerte, no es tiempo de distraerte. Y el enemigo muchas veces va a buscar la manera de tratar de desenfocarte, tratar de distraerte. Si no lo hace de una manera, lo va a hacer de otra. Van a venir golpes, van a venir azotes, van a venir problemas. Gente va a dejar de amarte, gente va a dejar de hablarte, gente va a dejar de buscarte, van a venir diagnósticos, van a venir situaciones, pero nada te puede hacerte salir del camino.
Porque simple y sencillamente todo es parte del proceso hacia la transición y lo nuevo que Dios tiene para ti. Pero escucha bien, ya voy bajando la cuesta. La Biblia dice que el primer lugar que Elías y Eliseo visitaron fue Gilgal. Diga conmigo Gilgal. Cuando hablamos de Gilgal, la palabra, el nombre de Gilgal significa círculo de piedra, lugar de circuncisión. Escúchame bien, mientras Eliseo estaba caminando detrás de Elías, Dios lo estaba procesando. Y el primer enfrentamiento que Eliseo tuvo en su vida fue el Gilgal, fue el lugar de la circuncisión. Dios estuvo trabajando en Eliseo desde que lo llamó en cuanto a lo que es circuncidar la carne, romper con los hábitos que lo estaban estancando, romper con la familiaridad que lo estaba atando. Por eso cuando Elías está viendo a Eliseo arar en el campo, cuando tienen el primer encuentro, Elías le lanza el manto a Eliseo en la espalda y Eliseo le dice: déjame despedirme de mi familia, déjame matar los bueyes porque te voy a seguir. Elías le dice: yo a ti no te he dicho nada, yo solamente te tiré el manto encima. Sí, pero a mí se me reveló qué es lo que yo tengo que hacer. Porque la gente que está predispuesta a obedecer a Dios no necesita mucho fanfarria. La gente que está dispuesta a obedecer a Dios, rapidito se les revela qué es lo que tienen que hacer. Pero más allá de lo que tienen que hacer, se les revela con qué cosas tienen que cortar. Y si Dios te está transicionando, lo primero que tú vas a atravesar es el Gilgal, el valle de la circuncisión. Circuncidar es cortar con la carne, es cortar con todo aquello que te está impidiendo no solamente obtener el manto, sino fluir en él. Hay gente que tiene manto pero no fluye en él porque no han cortado con aquello que le impide fluir. Alguien tiene que entender en esta mañana: yo tengo un llamado, yo tengo una asignación, Dios me ha hablado de ministerio, pero ¿qué es lo que está pasando que no puedo fluir? Sencillo, hay áreas en tu vida que hay que circuncidar. Porque no es tener el manto, es fluir en él. No es tener la palabra, es hacer que se cumpla. No es tener una promesa, es caminar en ella. My God. Y lo primero que tengo que entender es que yo debo ser circuncidado. La circuncisión es cortar con el exceso de carne que parece ser innecesario. Pero la circuncisión también en Israel representa pacto. Cuando tú cortas con lo que te está estancando, tú estás renovando el pacto con el Señor, diciéndole: no hay nada que me vaya a detener en lo que tú hablaste sobre mi vida. Pero eso no se queda ahí. La gente que da el paso y se dejan circuncidar, luego van a su Betel. Diga conmigo Betel. La Biblia dice que luego del Gilgal ellos fueron a Betel. Pero Betel no es cualquier cosa, Israfel. Betel significa casa de Dios. Pero Betel no representa solamente la casa de Dios, la casa, sino que Betel significa lugar de encuentro. Significa lugar de transición, pero no cualquier transición, sino una transición de pasar de lo carnal a lo espiritual. ¿Por qué razón? La palabra Betel significa casa de Dios, pero el lugar de Betel no era cualquier lugar, sino que el lugar de Betel se llamaba primero lugar de luz. Pero en ese lugar, en ese escenario, Jacob estaba allí. Cuando se llamaba lugar de luz, se llamaba luz en el original. Jacob estaba allí y fue el lugar donde Jacob tuvo la visión, donde vio la escalera, donde ángeles subían y ángeles bajaban. Y por eso se le cambió el nombre a Betel. Fue el lugar donde Jacob luchó con el ángel. Fue el lugar donde a Jacob se le cambió el nombre. Fue el lugar donde Dios renovó en él el pacto que había hecho con Abraham. La gente que es circuncidada es la gente que vive en el pacto. Y la gente que honra el pacto es la gente que Dios
deshonra. Bíblicamente, todo hombre y toda mujer de Dios que honraba el pacto abrahámico eran gente que eran prosperados y gente que eran bendecidas. El problema es que pacto representa compromiso, pacto representa honra, y hasta que yo no sea confrontado, hasta que yo no sea transicionado, hasta que yo no decida dejar de escuchar otras voces, yo no voy a vivir lo que es la verdadera honra. Lo que representa vivir en el pacto, lo que representa vivir bajo la cobertura del Dios Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. El problema es que nos enseñaron de un Dios que todo el tiempo estaba dispuesto a bendecirnos, pero el problema es que se nos olvidó que Dios es un Dios de pacto, que Él honra a quienes ya desde el cielo se había determinado el manto que Eliseo iba a cargar. Ya desde el cielo se había determinado que iba a suceder en la vida de Eliseo. Ya desde el cielo Dios te habló de tu sanidad. Ya desde el cielo Dios te habló de tu milagro. Ya desde el cielo Dios te habló de ver a tus hijos en la casa. Ya desde el cielo Dios te habló de tu ministerio. Ya desde el cielo estaba escrito todo lo que Dios tenía para ti. El problema es que todo eso va a acontecer cuando tú decidas caminar. Cuando tú decidas dejar de estar escuchando cualquier voz. Cuando tú decidas permitir que Dios te circuncide. Cuando tú permitas que Dios te transicione. Alguien en esta mañana tiene que decir: es tiempo de transicionar. Es tiempo de transicionar. Pero la transición no viene a tu vida por una experiencia espiritual. Cuando hablamos el problema es que cuando pensamos en la palabra transición, pensamos en un término abstracto, en un término espiritual meramente, en algo que tiene que ver con algo místico. Pero la transición no tiene que ver con algo simplemente espiritual. La transición no tiene que ver con algo abstracto. La transición tiene que ver con una decisión. Yo decido transicionar. Porque al final del día, en el camino se me van a presentar obstáculos. En el camino se me van a presentar otras oportunidades que parecen ser buenas. En el camino se me van a presentar distracciones. En el camino se me van a presentar muchas opciones. En el camino se me van a presentar otras voces. En el camino se me van a presentar otras opciones que parecen ser mejores que lo que tengo. Pareciera que los hijos de aquel son mejores que los míos. Pareciera que los padres de aquel son mejores que los míos. Pareciera que la esposa de aquel es mejor que la mía. Pareciera que el esposo de aquel es mejor que el mío. Pareciera que a aquel le va mejor que a mí. Pareciera que aquel es más próspero que yo. Pareciera, y el enemigo muchas veces está trayendo esa distracción para que te desvíes del camino. Alguien tiene que decir en esta mañana: yo me voy a mantener en el camino y lo que tengo lo voy a maximizar, porque lo que tengo es porque Dios me lo dio. Pero nada me va a desenfocar. Nada me va a apartar a estas alturas. Nada me va a sacar del camino. Nada me va a distraer. Hello, nada me va a poner en el corazón que abandone. No va a ser fácil el camino. Pero hay gente que hoy se encuentra en su Gilgal. Hay gente que hoy está atravesando por el valle de la confrontación, porque el Gilgal representa confrontación. El Gilgal representa una confrontación del alma, donde Dios te deja ver cuál es tu condición, no para que te estaciones en ella, sino para que decidas salir de ella.
Dios te revela cuál es tu condición, no para que te quedes en ella, sino para que decidas salir de ella. Todos tenemos áreas en nuestra vida que necesitan el Gilgal. Todos tenemos áreas en nuestra vida que debemos circuncidar. Todos tenemos áreas en nuestra vida que necesitan ser confrontadas para entonces pasar a mi Betel. Para entonces pasar a mi Betel. Para poder entonces accesar lo que Dios tiene para mí. Al final del día, ya Dios había determinado lo que iba a suceder en la vida de Eliseo. Ya Dios había determinado cuál iba a ser la conclusión de la historia. Ya Dios sabía lo que iba a hacer. A ver, pero el problema es que sabiendo Dios lo que va a suceder, a veces somos nosotros los que pensamos que no sabemos qué hacer. Y aunque ya Dios tenía determinado cuál iba a ser la conclusión de la historia de Eliseo, al final del día no se hubiese concretado el recibimiento de la unción, la doble porción de Eliseo, si Eliseo le hubiese hecho caso a las otras voces y se hubiese apartado del camino. Quizá desde que tú llegaste a los pies de Jesús los problemas aumentaron o los problemas empezaron. Quizás en el momento en que tú diste el paso para entonces fluir en el ministerio, los problemas en ciertas áreas de tu vida se acrecentaron. Y si no ha pasado, créeme que en algún momento va a suceder. Aguarde esta palabra para que la tengas cuando venga ese momento. Van a haber momentos donde el enemigo va a tratar de hacer fuerza para salirte del camino. Pero el detalle de esto es, escúchame bien, el detalle de esto es que cuando nosotros estamos en el camino, siempre hay una etapa, y Rafael, donde en el camino la cosa se pone de castaño oscuro, se pone peor. Cuando la cosa parece descender, cuando la situación parece ponerse peor, Yasmin, es porque estamos a punto de alcanzar la promesa. Te lo pruebo por la palabra. Después que Elías y Eliseo pasaron por el Gilgal, luego llegaron a Betel. Estaban en su tiempo de gloria, en la casa de Dios, en el lugar que representaba la manifestación del Espíritu Santo y el poder de Dios. Luego, escucha esto, luego pasaron a Jericó. Jericó significa lugar de fragancia. Todo se veía bien y olía bien. Todo estaba maravillosamente bien, pero de repente llegaron al Jordán. Y cuando llegaron al Jordán, Jordán significa descender. Cuando tú estás en tu mejor tiempo, prepárate, porque va a venir muchas veces el golpe más fuerte. Y pareciera que todo está descendiendo. Oh my God. Pareciera que todo está descendiendo. Y el Jordán, el lugar de Betel, era hermoso. Jericó, lugar de fragancia, maravilloso. Pero de repente voy para el Jordán, que era un pantano y un lugar de descenso. Pero gloria a Dios por el lugar de descenso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás en tu mayor gloria, va a venir el mayor golpe que pareciera que te va a llevar al Jordán, al lugar de descenso. Y es en ese momento cuando viene el peor momento de tu vida, donde Satanás piensa que te tiene donde él quería. Lo tengo en el Jordán, lo voy a meter en el Jordán. Lo que Satanás no sabe es que en el Jordán fue que Jesucristo descendió, donde murió, pero luego pero luego se levantó, porque Jordán no solamente representa descenso, sino que Jordán representa así. Porque fue el lugar donde Jesucristo descendió para luego. Por eso la Biblia dice que nosotros somos como saetas bruñidas en las manos del arquero. Tú y yo somos saetas bruñidas en las manos del arquero. Por esa razón, analiza la flecha. Qué pena que no tengo la de Keliani, que está en casa. Analiza la flecha, analiza el arco. Mientras más lejos tú quieres que llegue la flecha, más hacia atrás tú tienes que estirar.
Por eso cuando tú más sientes que te están jalando hacia atrás, es porque estás a punto de ser. Ay, Dios mío, Señor, yo quisiera que alguien me dijera por lo menos un amén. El lugar de descenso es el lugar donde Satanás piensa que te destruyó, María. El lugar de descenso es el lugar donde Satanás pensó que te enterró, te mató y ahí te vas a quedar. Por eso cuando a veces estás en tu mejor momento, vas a llegar a tu Jordán. Cuando todos, porque por eso es que cuando estás en el evangelio, todo se da muy bien, todo empieza bien, y tú oras por una cosa y se cumple al otro día, y como que te dan la gabela, como decimos en Puerto Rico, y todo va bien, y tú oras y todo se cumple, y ves como todo bien maravilloso, y de repente cuando piensas que estás en tu mejor momento, por eso, cuando Jesucristo estaba en su momento más, en la cumbre de su ministerio, donde Pedro le dice, no te puedes morir ahora, no venga con ese relajo. Pedro le dice, no venga con ese relajo ahora, porque los ciegos ven, los paralíticos se están levantando, los sordos están escuchando. Ahora es que esto se va a poner bueno. Tú no venga con ese relajo a morir ahora. Ahora que estamos en nuestro mejor momento. Y Jesucristo dijo, pues ahora es que me voy a morir. Y Satanás muchas veces va a tratar de destruirte, va a tratar de golpearte, de lanzar el ataque cuando tú estás en tu mejor momento. Y pareciera que Satanás se lleva la victoria. Y pareciera que Satanás está celebrando tu derrota. Pero cuando Satanás estaba celebrando la aparente derrota de Jesús, lo que Satanás no estaba contando era con que él iba a resucitar cuando nadie se lo esperaba. Por eso con Jesucristo yo aprendí que en nuestro mejor momento a veces vamos a morir, pero vamos a resucitar cuando nadie lo espera. Ponte de pie, iglesia. Gracias, Espíritu Santo. Cuando Dios te traza el camino, cuando Dios te traza y tú comienzas a caminar en ese camino, van a venir los vientos contrarios, van a venir las voces contrarias. Pero recuerda que la parte más importante es descubrir el camino y caminar en él. Y lo próximo que va a venir son los ataques, las voces contrarias, los vientos contrarios, las situaciones que te van a hacer tratar de que tú te quites, de que tú renuncies, de que tú abandones. Pero antes de tú echarte a llorar y antes de tú reclamarle a Dios, piensa y analiza que Dios te está introduciendo en tu Gilgal, que Dios te está cortando, que Dios te está confrontando, que Dios está arrancando de tu corazón las cosas, los pensamientos, la gente, las actitudes que no te van a bendecir en el lugar que Él está preparando para ti. Tú no puedes entrar de esta manera, en la manera en que tú estás hoy, hacia la tierra que Dios tiene para ti. Y a lo mejor usted me dirá, pastor, pero yo estoy bien, yo oro, yo ayuno, yo esto, yo lo otro. Analízate. Siempre hay algo que tenemos que cambiar. Siempre hay algo en nuestra vida que tenemos que transicionar. Nunca avanzaremos hacia lo nuevo de Dios mientras carguemos con Lot en las costillas. Nunca podremos alcanzar lo nuevo mientras no decidamos soltar en el camino aquello que antes nos estaba atrasando. Por eso vas a pasar por el Gilgal, por el valle de la confrontación, por el lugar donde vas a ser
cortado. Pero esa circuncisión y esa cortadura es lo que va a dar testimonio del pacto renovado que Dios establece en tu casa, en tus hijos, en tu generación, en tu vida. Porque esto no se trata de ti, esto se trata de ti, de tus vecinos, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos. Luego eso va a pasar y eso va a terminar, porque la situación va a tener una fecha de vencimiento. Luego llegarás a tu Betel, vas a transicionar mental, emocional y espiritualmente. Las cosas que antes te atrasaban ya no te atrasarán más. Las cosas que antes te distraían ya no te van a distraer más. Las cosas que antes te desenfocaban ya no te van a desenfocar más. Los ataques repetitivos que Satanás utilizaba porque no se inventaba nada nuevo ya no van a traer distracción a tu vida. Lo que antes te entretenía ya no te va a entretener más. Vas a transicionar hacia tu Betel, hacia la presencia, hacia la casa de Dios. Eso, escúchame bien, eso hará que de ti brote una fragancia, brote una adoración, brote una comunión. Eso representa tu Jericó. Y muchas veces vas a tener que descender. Llegará tu Jordán, pero el lugar que aparenta ser el peor escenario. Yo no sé si usted ha vivido esos escenarios que usted dice: yo jamás en mi vida pensé pasar por algo así. A mí me ha pasado, créame. Jamás pensé. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Y Rafael, todos nos llegamos a un escenario donde uno dice: jamás yo pensé pasar por algo así. Siento que este escenario es mi final. Siento que de esta no voy a salir. Aquí se perdió todo. Y cuando en ese escenario, escúchame bien, ese escenario llega, Yasmin, porque a todos nos llega. Pero ¿sabes qué pasó? Que a pesar de que a Eliseo le llegó ese escenario, y Rafael, Eliseo nunca se salió del camino. Va a llegar ese momento, porque esos momentos llegan. Pero aunque a Eliseo le llegó, Marangeli, Eliseo nunca se salió del camino. Cuando llega, escucha esto, y esto es un paréntesis que tienes que tenerlo presente. Cuando llegue ese escenario que parece ser el peor de tu vida, cuando tú te apartas del camino, ese escenario se puede convertir en tu tumba. Por eso es que hay gente que cuando llega el día del Jordán, se salen del camino y quedan sepultados, quedan enterrados, y nunca más se sabe de esa gente. Pero cuando llega ese día malo y tú permaneces en el camino, ese camino va a representar otra cosa. Para el que se aparta del camino representa su tumba y su funeral. Pero para el que permanece en el camino, lo único que representa es el alumbramiento, Yasmín, de algo mayor, de algo poderoso y algo maravilloso. Cuando llegue ese peor día, el día más oscuro y más negro de tu vida, cuando llegue ese momento, pero tú aún así con dolor, aunque tengas las tripas por fuera, aunque te estés muriendo, te mantienes en el camino, ese lugar no va a representar tu tumba. Ese lugar lo que va es a anunciarte lo próximo que Dios va a hacer en tu vida. Porque después del Jordán, después del día más malo, entonces fue el momento donde Dios le dijo a Eliseo: pasaste el examen. Cuando llegue ese día del Jordán y tú te mantienes en el camino, en ese momento Dios te dice: pasaste el examen. Y pasar el examen lo que representa es: ahora te voy a entregar lo que desde la eternidad ya yo te había prometido. Desde la eternidad ya Dios sabía quién iba a ser el sucesor de Elías, pero tenía que ser probado. Si Eliseo se hubiese desenfocado, no hubiese estado aprobado para recibir la doble porción. Tenemos gente en el camino que empieza bien,
pero luego se salen del camino, por eso pierden. Dile al que está a tu lado, si empezaste, mantente. Vamos, díselo a alguien. Si empezaste, mantente. Díselo, vamos, dice Carla, díselo a Yamil. Díselo, si empezaste, mantente. Díselo a ella. Ahí está. Si empezaste, mantente. Va a venir el tiempo del Gilgal. Van a venir los tiempos de Betel. Van a venir los tiempos de Jericó. Pero también van a venir los tiempos del Jordán, donde parece que vamos a descender. Pareciera que tu casa va en descenso. Pareciera que tus finanzas van en descenso. Pareciera que tus hijos van en descenso. Pareciera que tu llamado va en descenso. Pareciera que tu ministerio, que el ministerio va en descenso. Pareciera que lo que Dios te habló, lo que Dios te prometió va en descenso. Pareciera que lo que estudiaste va en descenso. Lo que Dios te prometió, que todo va en descenso. Pero cuando tú te mantienes en el camino, después del Jordán, escucha esto. ¿Sabías que hoy el Señor se llamará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada, hagan silencio. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que descendiera al Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas que fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó las aguas. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Donde tú estás en tu Jordán en el tiempo de descenso, el río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre la tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes que me vaya. Eliseo le respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo grande y difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que seas llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Elías, lo que le estaba diciendo Eliseo era, mantente viéndome, no desvíes tu mirada. ¿Sabe por qué? Después que ellos habían pasado el Gilgal, después que habían pasado Betel, Jericó y todos esos lugares, hay veces que cuando estamos a punto de llegar, ahí es donde muchos de nosotros lamentablemente desviamos nuestra mirada, porque vemos que la cosa se pone peor. Entonces, en vez de mantenernos firmes, se nos olvida que Dios en el Jordán, que fue nuestro lugar de descenso, abrió las aguas y pasamos en seco al otro lado. Pero muchas veces la situación se vuelve tan difícil que desviamos nuestra mirada. Habían profetas alrededor, había gente expectante de lo que iba a suceder. Hay gente que está a tu alrededor, unos esperando que tú te levantes, otros esperando que tú te caigas, unos esperando verte triunfar, otros esperando verte en el piso para decirte, te lo dije, yo sabía que no se iba a levantar, yo sabía que no iba a alcanzar, yo sabía que de esa no iba a salir, yo sabía que iba a terminar divorciada o divorciado, yo sabía que iba a terminar en la calle, yo sabía que iba a terminar. Pero en ese momento es donde tú tienes que mantener tu mirada. Elías le dijo a Eliseo, mantén tu mirada y mantente enfocado. La mirada es muy importante. Si no me creen a mí, pregúntenle a la esposa de Lot, que Dios le dijo, no mires atrás, y ella miró. No quites, no desvíes tu mirada, y ella miró hacia atrás.
sea por curiosidad o sea porque algo en su corazón se quedó en Sodoma y Gomorra, ella como quiera miró. No desvíes tu mirada. Alguien que declare conmigo: a estas alturas del juego, yo no voy a desviar mi mirada, porque estoy a punto de alcanzarlo. Y Rafael, porque estás a punto de alcanzarlo. Pastora, porque estás a punto de alcanzarlo. Porque estás a punto, abuela, de alcanzarlo. Llamen, porque estás a punto de alcanzarlo. Alguien en este día está a punto de alcanzar lo que Dios le dio. A estas alturas del juego, no desvíes tu mirada. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en esta hora, yo sé que hay gente en esta mañana que necesitaba escuchar esta palabra. Yo sé que hay gente que está siendo atribulada en diferentes áreas. Otros están en su Jordán. Yo sé que hay gente aquí que está en su Gilgal, en su momento de confrontación. Yo sé que hay gente que está pasando por el valle del Gilgal. Están pasando por el momento difícil. En esta hora tú has traído la palabra correcta, Dios. Tú has traído la palabra correcta. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra es revelada a los corazones y a las mentes, al espíritu de cada hijo de esta casa, en este lugar. Las vidas que nos ven a través de la internet y los que nos verán luego más adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret, vengo declarando, Señor, creyendo por nuevas fuerzas, que ninguno desviará su mirada a estas alturas del juego. Estemos pasando por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. En medio de nuestro Jordán, tú abrirás las aguas. En medio del desierto, tú abrirás camino. Y aún en medio del camino, encontraremos nuestro Betel. Porque Betel no es un lugar. Betel es una condición. Betel no es un lugar. Betel es una condición. No se trata de ir a la casa de Dios. Se trata también de vivir en la presencia y en el pacto. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo creo en el nombre que es sobre todo nombre, que ninguno se va a desviar, que ninguno se va a desenfocar a estas alturas del juego. Yo confío, Señor amado, que vamos a alcanzar. Vamos a alcanzar. Antes de que se acabe el mes de julio, veremos muchas cosas de parte tuya. Respuesta del cielo. En lo que queda de mayo, junio y julio, será semanas cruciales donde muchos darán testimonio de tus grandezas, mi Dios. Alguien que levante su mano y adore el nombre que es sobre todo nombre.